Agradecer primero a los organizadores y organizadoras de este encuentro, bueno, al Centro de Medio Ambiente y a Chile Sin Ecocidio en particular, y a todos los que colaboran con esta iniciativa. Sin duda, al igual que las motivaciones que están tras este evento, nosotros también como organización nos ha parecido muy pertinente que esta dimensión de los 50 años y de cómo se construye la memoria sea parte de las conmemoraciones y de los debates y las construcciones colectivas que se están dando en este tiempo. Nosotros como organización somos un colectivo de trabajo que viene más de 20 años acompañando procesos de conflicto socioambiental, asesorando organizaciones, comunidades, pero también fomentando la articulación, la generación de movimiento socioambiental y participando modestamente en algunos debates político-ambientales que se dan a partir de la realidad de nuestro país, y también recogiendo mucho de la experiencia y del intercambio con organizaciones y territorios de distintos lugares de Latinoamérica. Sin duda para nosotros, voy a poner el tiempo para no abusar de... para nosotros es sin duda un componente importante de la construcción de futuro, ¿no? Y en ese entendido, y la realidad que estamos viviendo hoy día en nuestro país nos muestra que la construcción de la memoria es una situación permanente de disputa, ¿no? Porque tiene que ver con esas interpretaciones y esas ideas que se instalan, tienen que ver con lo que va a pasar en nuestro país en el próximo tiempo. Y por lo tanto hay mucha intensidad y mucha, quizás en sí misma, la discusión sobre la memoria conlleva una situación de alta conflictividad, ¿no? Y en ese sentido me gustaría puntualizar dos cosas en relación a esta revisión y a esta construcción de la memoria, ¿no? Por un lado, tenemos los 50 años, ¿no? Como ya se ha expuesto en los expositores y expositoras anteriores. Sin duda esta es una dimensión, porque además está muy asociado a las medidas y las políticas impuestas desde el golpe militar cívico-militar en adelante, no solo con la vulneración de derechos humanos en general que se conocen con el golpe cívico-militar y la dictadura durante los 17 años, sino que también porque está asociado a grandes transformaciones, ¿no? A la refundación de nuestro país desde el punto de vista político, institucional y de muchas instituciones, etcétera, ¿no? Pero también quería ese como un componente, y lo otro tiene que ver con lo que se estaba hablando y que hemos estado viviendo en las últimas semanas, ¿no? Y quería mencionarlo porque nosotros también hablamos de que la naturaleza tiene memoria. Incluso en estos días hemos escuchado a altas autoridades del país decir que los ríos tienen memoria, ¿no? Y que lo que está pasando con las inundaciones tiene que ver con eso. Con la recuperación que hacen los ríos de esa memoria y del territorio. Si bien nosotros estamos de acuerdo con eso, lo vemos con cierto cuidado y con cierta delicadeza porque en cierta forma eso se instala como una manera de eludir ciertas responsabilidades, ¿no? Si bien estamos de acuerdo en que los ríos tienen memoria y recuperan los cauces tradicionales, históricos, alguien autorizó que se intervinieran los cursos de los ríos. Alguien autorizó que se construyeran sobre las dunas.
Alguien autorizó medidas que hoy día nos hacen más vulnerables frente a la crisis climática. Y eso nos parece que hay que verlo con cierta delicadeza y, como digo, si bien estamos de acuerdo en que la naturaleza, el agua, se habla de la memoria del agua, la memoria de las semillas, sobre todo en este tiempo, donde parte de las crisis tiene que ver con la situación alimentaria y cómo se adaptan, ¿no?, determinadas plantas, especies, a las condiciones exigentes de la crisis climática. Entonces, quería hacer esa alusión y esa distinción respecto a cómo abordar, por un lado, la memoria histórica, social, política, y por otro lado, esto de lo que nosotros también reconocemos como memoria de la naturaleza o la naturaleza con memoria. Ahora, para mirar este proceso, lo que yo quiero de alguna manera proponerles es hacer una mirada de tanto de la evolución institucional como también de las respuestas sociales o de lo que se conoce como los conflictos socioambientales en esta época, porque también es una construcción de las últimas décadas. O sea, no sé, en los años 90, al comienzo de los años 90, no se hablaba ni siquiera de conflictos ambientales, ¿no? Esa fue toda una construcción que se hace y que luego, por las distintas debates, discusiones, construcciones desde los movimientos, se empieza a hablar más consolidadamente hoy día como los conflictos socioambientales, ¿no? Por las distintas componentes que se reconocen en esos procesos. Entonces, quería primero situarme en desde dónde miramos esto, desde dónde construimos esta memoria. Y nosotros somos parte de la corriente de los debates en el mundo, en Latinoamérica, que se ubican dentro de, o que recogen de la ecología política, instrumentos para justamente analizar y estudiar estos fenómenos en la sociedad. Y desde esa perspectiva, la ecología política estudia, analiza los problemas, los conflictos ambientales desde una perspectiva sistémica, e incluso desde una perspectiva civilizatoria, ¿no? O sea, no es para nosotros los conflictos socioambientales son procesos sociopolíticos, ¿no?, donde un componente que los cruza tiene que ver con la desigualdad social que existe en el mundo y también entre países, pero también al interior de nuestros países, ¿no? Los conflictos, si bien en algunos casos pueden estar motivados por situaciones muy particulares, en general no son una externalización de costos no deseados, ¿no?, sino que para nosotros tienen este otro trasfondo, ¿no?, este otro contexto también a nivel político y a nivel del sistema, ¿no? Para nosotros los conflictos también son un síntoma de la crisis política y ecológica que se está viviendo, pero también los conflictos son una expresión de la evolución de la conciencia de las comunidades, de las personas, ¿no? O sea, de alguna manera vamos incorporando en nuestras visiones, en nuestro bagaje, comprensiones y miradas que hacen que tengamos una aproximación más crítica, que tengamos ciertas aspiraciones o demandas que están asociadas a cuestiones más sistémicas o de modelo, como normalmente acostumbramos a decir, ¿no? Y eso se expresa hoy día en el mundo social, en el mundo de los distintos pueblos que habitan nuestro territorio, ¿no? Ahora, en esa historia, si bien los conflictos territoriales o los conflictos socioambientales no parten con el golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, ¿no?, nosotros, haciendo seguimiento de otros casos, nos hemos encontrado, por ejemplo, con antecedentes de conflictos que se han dado antes del 73. Les menciono ahí un caso específico que a nosotros nos tocó trabajar hace algunos años atrás, que tenía que si bien era un proyecto en la comuna de Coquimbo desde el año 45, se tradujo en un conflicto ambiental, ¿no?,
por las demandas que estaban de por medio de parte de esa comunidad frente a una empresa de la CAP, que en ese tiempo era una empresa estatal, en pleno gobierno de la Unidad Popular, ¿no? El año 71, ¿no? Y en ese contexto, digamos, se dieron una serie también de otros conflictos de ese tipo. Menciono este como un ejemplo porque luego nos tocó trabajar en una etapa más adelante, donde la comunidad logró cerrar ese proyecto que se llamaba Manganeso de Atacama, ¿no? Entonces, si bien el golpe es un punto de inflexión en esta historia socioambiental, hay que considerar esos antecedentes previos también, ¿no? Ahora, para nosotros, sin duda, las medidas posteriores al golpe, ¿no? Que se consolidan de alguna manera en la Constitución del 80, generan una gama, una batería de políticas privatizadoras. Para nosotros, una de las cuestiones centrales y que hasta el momento se mantienen vigentes hoy día y que están en muchos de los trasfondos de los conflictos socioambientales tiene que ver con la propiedad y con el tema de la privatización, ¿no? Y que de alguna forma permitieron el entramado institucional, político que tenemos hasta el día de hoy y que gradualmente en el tiempo se fueron haciendo más intensos los procesos de conflictividad social o conflictividad socioambiental, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera como se instaura el Estado subsidiario y lo que eso significa desde el punto de vista del rol del Estado, pero también del rol del sector privado. Medidas tan concretas como el año 74 se ha mencionado acá, ¿no? Ampliamente, el decreto ley 701 de fomento forestal, la privatización del agua, tanto a nivel en su consideración constitucional como también el Código de Agua, las concesiones mineras, ¿no? En la Constitución y también en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que genera un proceso de reprivatización de la minería del punto de vista de ser un sector que había jugado un rol muy importante en el proceso del gobierno de Salvador Allende entre el 70 y el 73 con la nacionalización, y que llega al extremo hoy día que tenemos el 40% del subsuelo del país entregado en concesiones mineras, ¿no? De lo cual aproximadamente un 10% está en manos de Codelco y el resto en manos privadas transnacionales, ¿no? O sea, a eso sumarle la situación de las concesiones marítimas, todo el auge y la expansión de la salmonicultura, la acuicultura intensiva a nivel industrial. Bueno, son parte de esos procesos que se transformaron gradualmente en el tiempo en intervenciones y en respuestas de la sociedad en condición de conflicto socioambiental. Ahora, en esa etapa de la instalación de la dictadura y la refundación que se hace del país con la Constitución del 80 y una serie de otras medidas, a la par, obviamente, de la violación de derechos humanos, también a Chile se le aísla de procesos de toma de conciencia y de debate de la crisis ambiental global que ya en el resto del mundo se venían debatiendo y se venían abordando de alguna manera desde comienzo de los años 70, incluso antes, ¿no? Y que en el caso de la dictadura, y particularmente lo explicitó en su momento Hernán Vigi, siendo ministro y luego candidato del pinochetismo, ¿no? Que la política de ellos era no tener política ambiental porque le asignaban un rol preponderante al mercado y a la propiedad, ¿no? Luego lo repite en algunos años posteriores esa concepción, ¿no? De que la gestión ambiental y la protección de la salud y de las personas del medio ambiente estaba radicado en el mercado, ¿no? Esa era la concepción y por lo tanto, de alguna manera, este aislamiento del gobierno de la dictadura también les sirve a ellos para mantenernos fuera de esos procesos a nivel global que ya se hacían bastante intensos
por la dimensión que ya estaba cobrando la crisis ecológica global, ¿no? Y esto, bueno, a pesar, tiene un contrapunto, ¿no? A pesar de toda esta situación, sobre todo de la violación de derechos humanos, del exterminio que se impulsa de los opositores, de las organizaciones sociales, la persecución, etcétera, también en ese periodo de la dictadura encontramos registros de manifestación de la sociedad o de grupos, de movimientos en la sociedad de conflictos socioambientales o de conflictos ambientales, ¿no? Yo recogí ahí un par de ejemplos, como por ejemplo la defensa del lago Chungará, a través de incluso de acciones legales que lograron la protección y la pretensión de llevar el agua del lago Chungará en un área protegida para el uso agrícola industrial y para el uso minero, y se logra allí resultados positivos en la Corte Suprema para proteger este ecosistema, no solamente, o sea, territorio también de los pueblos indígenas, ¿no? 4 minutos. Un caso también interesante es el caso del vertedero Errázuriz, que ya el año 84, en un sector popular de Santiago, de Estación Central, Maipú, Cerrillos, donde la población sale a manifestarse por las consecuencias que tempranamente empieza a tener ese vertedero, que luego se cerró el año 91, 92 por ahí, un caso que nosotros también seguimos. La mayoría de los casos que yo menciono son casos en que nosotros hemos estado de alguna manera involucrados, ¿no? Y que tienen su raíz ya en procesos que se gestan en tiempo de dictadura, ¿no? Y ahí llegamos, bueno, a la transición, al post-90, ¿no? Sin duda, junto con las políticas internas de la transición, de hacerse cargo de las deudas sociales, por ejemplo, también Chile se reconecta con la comunidad internacional, ¿no? Y se genera una interacción en ese proceso donde la apertura de ese momento empieza a recibir, ¿no? Y a ponerse al día de alguna manera en los procesos de debate de la crisis, de la crisis ambiental global, pero la transición en sí misma, ¿no? Y sobre todo las medidas, por un lado, de restricciones en el ejercicio democrático, pero también de medidas político-económicas, mantienen, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado, leído, etcétera, constatado, ¿no? Mantiene una fuerte impronta de continuidad, ¿no? Y eso significa, bueno, una apertura comercial unilateral que luego se transforma en tratados de libre comercio, se fortalece la economía exportadora de naturaleza, atracción a la inversión extranjera, surge la institucionalidad ambiental, pero bastante acotada, como de alguna manera lo constataba la profesora, digamos, ¿no? Un tanto permisiva, con un fuerte acento, más que en protección ambiental, en entregar certificación para garantizar el acceso a la inversión y a los créditos que el sector privado necesitaba. A pesar de eso, tempranamente en ese periodo, la sociedad venía debatiendo y preocupándose de estos temas, ¿no? A pesar de que la transición pone estos otros énfasis, ya allí también, al comienzo de la transición, aparecen, se visibilizan procesos que venían en curso y que aparecen ahí, como por ejemplo los conflictos por los bosques milenarios de la zona de Quinquén, en la zona de Lonquimay, Curacautín, de la comunidad pehuenche, el proyecto Golden Spring en Chiloé, que también afectaba a la comunidad mapuche huilliche, más ligado a la protección y a la conservación del bosque nativo en el proyecto Chaiwini Venecia, cerca de Valdivia, todos procesos que tempranamente en la transición aparecen, ¿no? Como conflictos socioambientales. Y de ahí viene también en ese primer periodo de los primeros 4 años la aparición del conflicto de las represas en el Alto Biobío, como Pangue, por ejemplo, luego Ralco, que se extiende mucho más en el tiempo, pero también otras manifestaciones a nivel más popular, ¿no?
de zonas afectadas por la minería, como por ejemplo la fundición de Enami en la zona de Tierra Amarilla en Copiapó, ¿no? Donde en el año 92 miles de personas salieron a la calle a demandar soluciones a la contaminación de la fundición de Enami en Tierra Amarilla. Entonces, hay un componente en este proceso y en esta construcción de memoria que tiene una fuerte presencia de la preocupación socioambiental, ¿no? En ese periodo de la primera etapa de la transición se implementó un sistema voluntario de evaluación de proyectos, se creó una comisión técnica al alero del Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, hay toda una historia que sería mucho más largo detallar en este momento y que pasa luego a otra etapa en un proceso, voy a hacer lo más resumido posible, de generación de una institucionalidad más formalizada, a través, se mencionó la ley 19.300, pero que también se formula como una ley sin política, porque lo normal es que el Estado discuta y adopte una política y luego genere los instrumentos para llevar adelante esa política. En este caso, se crea una institucionalidad, obviamente habían demandas establecidas, pero con un fuerte sello en ponerse al día con ciertas exigencias de organismos internacionales y de la inversión extranjera, ¿no? Entonces, obviamente, la institucionalidad que se genera tiene carencias, tiene debilidades y se formula fundamentalmente como eje central en la gestión y en la evaluación de proyectos, dictación de ciertas normas, zonas saturadas, etcétera, pero no incorpora el conjunto de las preocupaciones que tienen que ver con la protección de la naturaleza. O sea, el tema del agua, el tema del bosque nativo, el tema de la energía, el tema de la minería, todos en reparticiones del Estado que obviamente tenían mucho más poder que la CONAMA en ese momento y que por lo tanto seguían empujando una agenda fundamentalmente productivista de corto plazo, además de generación de renta lo más rápido posible. Entonces, ahí hay una demora, un proceso, un reglamento que no se dicta, un sistema nuevamente voluntario. Bueno, lo que pasa en ese momento, y quisiera poner ese énfasis, es que el sistema que se crea genera mucha expectativa, porque incorpora un proceso de participación ciudadana. Y en ese momento, esa expectativa de participar en el proceso de toma de decisión rápidamente en la historia se ve frustrada porque, como se constató en las exposiciones anteriores también, era un proceso de decisión política, donde el énfasis es político, no es técnico-ambiental, y donde la participación no es vinculante, ¿no? Por lo tanto, la institucionalidad de alguna manera ayudó a que se multiplicaran los conflictos socioambientales, ¿no? A que la gente pudiera tener acceso a información, obviamente cuestión muy positiva, pero que se constataba que tener logros en los procesos de defensa territorial y de defensa y conservación de la naturaleza requería gestiones más allá de la institucionalidad. Y por lo tanto, esos son procesos de conflicto, procesos en que la comunidad, en desacuerdo con las políticas y con la institucionalidad, por lo tanto, genera procesos más allá de la institucionalidad, sobrepasa la institucionalidad o judicializa en otros ámbitos que no es la institucionalidad ambiental estos procesos. Entonces, creo que allí hay una memoria que se va construyendo en el tiempo, que es muy interesante, ¿no? Del punto de vista del ejercicio de los derechos, del uso de la institucionalidad, pero también del fortalecimiento del movimiento social, socioambiental en este caso, ¿no? Voy a terminar, ¿ya? Luego viene un proceso que, no pasé las... Mal. ¿Ahí? No, fue mucho más adelante, pero bueno. Más adelante, por favor.
En ese camino, ¿no?, donde los conflictos se empiezan a rebalsar, a sobrepasar la institucionalidad, la política en ese momento, el Estado, trata de responder a lo que está pasando, ¿no? Pero se pone el foco en un tema que es muy importante, pero que no es el fondo del problema, ¿no? El año 2010, cuando se genera la nueva institucionalidad, que se crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el sistema de evaluación y los tribunales, el foco que se identifica para motivar ese proceso tenía que ver con la fiscalización. Y si bien ese es un componente muy importante, ¿no?, para exigir el cumplimiento de ciertas normativas, de ciertas resoluciones, etcétera, no aborda las otras cuestiones de fondo, ¿no? O sea, no aborda los temas de la participación vinculante, no aborda el tema de que finalmente los estudios los hacen las propias empresas y por lo tanto los hacen a la medida de sus intereses y no a través de un organismo independiente que pueda cuidar el interés común, el bien común, etcétera. No se da la posibilidad de que se le exija a las empresas o a los proponentes estudios de alternativas, como ocurre en otros países, o finalmente todos los temas gruesos de la protección del medio ambiente siguen quedando fuera, ¿no? Particularmente el tema del agua, que viene siendo una discusión hace décadas y que hasta el día de hoy se mantiene sin prácticamente ningún tipo de modificación. Entonces, finalmente estamos en un escenario donde se sigue profundizando el extractivismo con una alta, en un contexto donde es factible que se vulneren esencialmente muchos de los derechos que debieran estar protegidos por la institucionalidad y por la política, ¿no? Quería llamar la atención sobre en este proceso también lo que tiene que ver con las políticas empresariales. Creo que no podemos dejar de mencionar que son uno de los actores en los procesos de conflicto más activos, obviamente porque tienen intereses que movilizan su acción, pero también más activos en términos de tomar la experiencia de los procesos e incorporar nuevas estrategias para facilitar, ya sea cambiar las percepciones o manipular o modificar las percepciones que la comunidad tiene respecto de un proyecto, o también para debilitar el tejido social que les permita instalar sus proyectos, y esto se ha hecho primero con políticas asistencialistas, ¿no?, muy de filantropía, digamos, empresarial dura. Luego eso se transforma en responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, ¿no?, que pone al centro de la sociedad a la empresa, y de esa manera se establecen las relaciones con el resto de los actores de la sociedad. Y en el último tiempo, como ya todas estas estrategias también comienzan a tener problemas, ¿no?, aparece una nueva filosofía que se denomina el valor compartido, que está basada y sobre todo tiene como un pilar que también se plantea desde el Estado y desde las políticas gubernamentales, que es la colaboración público-privada, que siempre ha existido, pero hoy día cobra otra dimensión, ¿no?, con el rol que se consolida de este Estado con todas las carencias y todas las preocupaciones que se plantean, ¿no? Lo dejo eso planteado allí porque creo que debe ser una preocupación también para nuestros procesos. Ya me voy a olvidar de eso mejor. Quería mencionar un par de cositas para cerrar nomás, ¿sí? Uno, que esta historia va acumulando experiencia y muchos procesos que son emblemáticos, pero que también han tenido resultados importantes, ¿no?, en este proceso de construir esta memoria, pero también en el proceso de intercambio de experiencias, de cómo se van fortaleciendo los movimientos. Solo por mencionar algunos de estos procesos, por ejemplo, la defensa que se hizo de Tierra del Fuego con el proyecto Río Cóndor de la empresa Trillium, la celulosa Arauco en Valdivia, pero también en la localidad de Mehuín,
que fue mencionada hace un rato por el profesor Millaleo, Pascualama, un conflicto de casi 20 años que logra poner atajo a un proyecto binacional, la termoeléctrica Barrancones, termoeléctrica Castilla, hidroeléctrica en el Tume, Hidroaicén, Minera Dominga, entre otros procesos, algunos no tan connotados públicamente, pero que sí han estado construyendo esta historia, ¿no? Y que han ido generando también movimiento o nutriendo el movimiento social en general, ¿no? Con estas dimensiones de preocupación de nuestra sociedad y de los distintos pueblos. Sin duda, para nosotros la memoria socioambiental, y sobre todo en este tiempo de revisión de estas temáticas, es clave para enfrentar la situación de emergencia y crisis climática, ¿no? Es clave para definir cuál es la transición que debemos hacer como país, ¿no? No importar una transición definida por otros, sino que cuál es la transición ecosocial que se construye en este país con expresión de soberanía de los habitantes y de los pueblos de este país, ¿no? Hoy día hay un énfasis en el extractivismo verde, ¿no? En una transición basada en demandas o en políticas formuladas en Europa particularmente, con la electromovilidad y el hidrógeno verde y esas cosas, y a nosotros eso nos preocupa porque está presionando nuevamente la ampliación de los extractivismos en nuestro país. Sin duda la memoria hemos constatado y es importante para fortalecer las luchas socioambientales, para enfrentar las distintas crisis que estamos viviendo, el intercambio de experiencia, la articulación social intersectorial e interseccional, proteger y restaurar una naturaleza con memoria, sin duda, es parte del horizonte de los temas que tenemos que abordar en estos debates de este tiempo de construcción de memorias. Muchas gracias, disculpen que me pasé.